Hola, ¿cómo están mis hermanos? Que el Señor me los bendiga una vez más aquí a través de esta plataforma los miércoles, trayendo estos temas sobre el dador, ¿verdad? Y algunos de los hermanos anteriormente han traído temas como el dador codicioso, el dador de vida, el dador consagrado. A mí me ha tocado traerles el tema sobre el dador perfumado. El dador perfumado en sí, por su propio título, nos da a entender que es algo que agrada al Señor, es algo que es positivo. Dentro de la palabra del Señor es algo de olor fragante al Señor. Entonces sabemos que en las Escrituras cuando oímos la palabra perfume o de olor fragante es algo que va a agradar al Señor. Entonces, Señor, te damos gracias en esta noche, mi Señor. Te pedimos, Señor, que tu nombre esté en todo momento exaltado, Señor, a través de estos estudios, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, el dador perfumado es algo positivo dentro de las escrituras, ¿verdad? Es algo que se usa para edificar. El versículo que se me ha dado a mí para empezar este estudio está en Filipenses 4, versículo 18. Y es Pablo hablando a los filipenses. Pablo, estando prisionero, les escribe esta carta a los filipenses por una ofrenda que él había recibido. Entonces les dice, versículo 18 de la carta a los filipenses, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces Pablo les está diciendo por medio de esta carta a los filipenses, les está diciendo, yo ya estoy pleno por la ofrenda que ustedes me mandaron, estoy lleno, tengo abundancia. Pero Pablo les regala estas palabras perfumadas como, como forma de agradecimiento, como forma de agradecimiento por la ofrenda que habían recibido. Y les dice que es un olor fragante, un sacrificio aceptable por Dios. Entonces, Pablo les dice estas palabras porque en el libro de Levíticos se hacían ofrendas, ya sea por el pecado, ya sea por expiación o ya sea por paz. Entonces dice en el libro de Levíticos que el olor que despedía al quemar este sacrificio de un cordero o de un cierto animalito, era de olor fragante al Señor. Si era por el pecado, entonces venía la persona que quería purificarse, venía con el sacerdote tomaba un cordero, sacrificaba una parte, dice el libro de Levíticos, que era para los sacerdotes, y la otra parte era echada al fuego, al altar, y que al quemarse era de olor fragante al Señor, donde el pecador era restaurado de pecador a adorador. Entonces es una imagen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros aceptar al Señor, al aceptar el sacrificio que el Señor hizo, somos restaurados de pecador a adorador. Y dice en 2 de Corintios 2:15, dice, porque para Dios somos de olor grato de Cristo en los que se salvan. Entonces nosotros, mis hermanos, somos de olor grato al Señor. Cada vez cuando nos acercamos por medio de la oración, por medio de las alabanzas, por medio de las reuniones en la iglesia o en otros lugares donde nos reunimos y el centro de atención es nuestro Señor Jesucristo, somos de olor grato al Señor. Somos de olor fragante al Señor porque somos comprados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor ya mira en nosotros el sacrificio de su Hijo y al hablar, al orar, al cantar, somos de olor grato al Señor. Entonces, cinco actitudes que debe de tener una persona en la iglesia o fuera de la iglesia que son de adorador perfumado. Entonces, mira, hermanos, el ser dador perfumado, el ser dador no implica tanto el dinero. Porque cuando oyes la palabra dador, uno piensa rápidamente, oh, pues es dador de dinero, da esto. Mis hermanos, nosotros podemos dar tiempo, dedicación, podemos dar atención, podemos dar ayuda
Hay muchas formas de ser dador, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, 5 actitudes que pueden agradar a Dios en un dador, hermanos. La fe es la plena confianza en Dios. Una persona, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero una persona que tiene fe, agrada a Dios. Entonces, una persona que tiene su fe plena en el Señor es un dador perfumado. La humildad es una de las cualidades más importantes ante los ojos de Dios. Y forma parte de lo que Jesús nos enseñó cuando vino a esta tierra. La humildad, el Señor siendo rey, siendo el supremo, dejó todo lo que tenía para bajar aquí en semejanza de hombre. Entonces, Él se humilló, dice la palabra. Entonces, Él nos enseñó la humildad. Él es la humildad, ¿verdad? Alabar a Dios en todo momento, en toda situación, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pablo en esta carta a los filipenses tenía todo el derecho de verse quejado, porque él estaba en la prisión. Pero si usted lee toda la carta de los filipenses, usted se puede notar que Pablo escribe siendo contento por las acciones que estaban haciendo los filipenses. Aún dice que le da gusto por los frutos que están haciendo. La ayuda mutua y apartarse del mal. O sea, son las cinco actitudes de un adorador perfumado, de un dador perfumado. Y entonces, volviendo a la carta de los filipenses, esta carta, mis hermanos, es una carta que no importa la situación en la que tú estás pasando, si tú lees esta carta te va a retar, ya sea a que tires una queja o que tomes la decisión de adorar al Señor en la situación en la que te encuentras. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo, en vez de quejarse en esta carta, les escribe a los filipenses diciéndoles que está orgulloso, que está contento, que ya está mirando los frutos, que ya está dando ganancias la actitud, la forma en la que los están conduciendo los filipenses, y no tanto por lo monetario, sino que les da a entender que ya el Espíritu Santo está dando frutos en ellos. Entonces, el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces les está diciendo aquí que toda la promesa, que todo lo que hagas, el Señor te lo va a recompensar. Las riquezas en gloria significan que toda promesa que está en la palabra de Dios será cumplida en nuestras vidas. Una ofrenda de olor grato, ya sea por el pecado, eran presentadas para aquellos que, habiendo pecado, tienen que ser restaurados de pecador a adorador. Entonces, por ejemplo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde cuando tú lo aceptas y ya tienes una comunión con el Señor, somos restaurados de pecador a adoradores. Entonces, una ofrenda más agradable a Dios, hermanos, puede ser un corazón sano, un corazón que sabe reconciliarse, que sabe hacer la comunidad y que sabe perdonar. La obediencia puede ser de olor fragante al Señor. La obediencia en nuestro trabajo puede ser nuestra actitud en nuestro trabajo, puede ser un olor grato en la forma en la que nos conducimos en nuestro trabajo, de olor grato a las personas y mucho más a nuestro Señor, ¿verdad? Que las personas a nuestro alrededor vean que nosotros somos diferentes y que ellos anhelen esa diferencia. Un dador perfumado, estas pueden ser sus cualidades. Ya le dije las actitudes, las primeras 5 actitudes. Ahora, las cualidades de un dador perfumado. Dar un buen consejo, mis hermanos. Un dador perfumado puede dar un buen consejo conforme a la palabra del Señor. Un consejo que te edifique o que te saque del lugar en el que te encuentras, de la situación en la que te encuentras. Enseñar a los ignorantes. Bueno, esta palabra sí dice ignorantes, pero
enseñar a las personas que saben poco del Señor, que sea de edificación lo que tú les vas a enseñar a ellos, corregir a los que se equivocan. Muchas veces nosotros corremos con la persona que más nos quiere, cuando cometemos un error o cuando tenemos algún problema, pero a veces eso no es bueno porque la persona que más nos quiere nos va a abrazar, nos va a apapachar y nos va a hacer sentir que no estamos tan mal. Pero ir con una persona que nos aconseje conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, eso sería lo más adecuado. Ir con una persona perfumada en las cuestiones espirituales, ¿verdad? Consolar a los afligidos, visitar a las ancianas, escribir a los presos, a las viudas, eso también sería de olor fragante al Señor. Perdonar a las personas que nos hacen injurias, que nos critican, que nos ofenden. Y también pedir perdón nosotros, porque nosotros también ofendemos. De muchas maneras ofendemos, no nomás nos ofenden, todos nos ofendemos unos a otros. Sufrir con paciencia las debilidades de nuestro prójimo. Muchas veces yo he escuchado palabras, por ejemplo, el versículo que dice que el que viene a Cristo nueva criatura es, aquí las cosas son nuevas. Sí, pero cuando un cristiano entonces comete un error, nosotros debemos de perdonarlo en vez de juzgarlo. Debemos de perdonarlo para restaurarlo de pecador a adorador nuevamente. Y hacerlo sentir que primeramente disciplinarlo, que nos disciplinen y posteriormente trabajar en la restauración para que él alcance otra vez el estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Que se sienta sano, que se cure. Rogar a Dios en todo momento, en toda situación, pedirle a Dios por las situaciones en las que estemos pasando. Saber con prudencia pedir las cosas al Señor para nuestras necesidades. El Señor sabe nuestras necesidades y muchas veces le pedimos al Señor cosas y Él no nos las da por la cuestión de que el Señor nos conoce y sabe que o no la necesitamos o es para para otras opciones que es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? El Salomón, en Primera de Reyes, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría y dice que esto agradó a Dios. Porque Salomón le pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero él le pidió sabiduría. Entonces, mis hermanos, una cosa que nosotros podemos dar aparte de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, es nuestro tiempo. El tiempo que invertimos en el Señor es algo de olor fragante para el Señor. Como les decía en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. El tiempo que invertimos en la iglesia o fuera de la iglesia, trabajando para el Señor, es de olor grato, de olor grato para el Señor. Entonces, mis hermanos, el tiempo es más valioso que el dinero, porque nacemos y nacemos para morir, y ese lapso de tiempo es lo único que tenemos. Entonces, ofrendar tiempo para el Señor es bueno para nosotros. Y quiero decirles, mis hermanos, a todos los líderes de la iglesia, a los diáconos, al tesorero, al worship team, a los sugieres que hacen un muy buen trabajo, al departamento de oración, al ministerios femeniles, al ministerio de varones, que todo lo que ustedes hacen para el Señor se los va a recompensar, mis hermanos. Ese talento que les dio a ustedes y ustedes lo usan para la gloria y la honra del Señor, pues el Señor se los va a recompensar. Entonces, yo sé que el tiempo que invierten ustedes, si trabaja usted y corre a su casa a cocinar o a hacer algo en su casa y de ahí corre a la iglesia, pues el Señor se los va a recompensar conforme a sus riquezas en gloria. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Fue para mí un placer ayudar a este ministerio
y le quiero animar. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, ya sea por la pandemia o por las pérdidas que hemos tenido ya al no tener pastor, pero el Señor es fiel, mis hermanos, y yo les doy gracias a toda la mesa directiva y le doy gracias a todos los líderes, porque pues hasta aquí ha llevado, hasta aquí nos ha traído el Señor, y el Señor es fiel, y también ustedes, mis hermanos, gracias por ser obedientes. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos para la próxima.